Todavía recuerdo la fragancia de las flores de jazmín que adornaban las paredes de la pintoresca capilla, un reconfortante contraste con la energía nerviosa en el aire. Mi nombre es Emily y estaba a punto de casarme con James, un hombre del que me había enamorado profundamente. O al menos eso pensaba. Cuando lo vi por primera vez de pie en el altar, con su traje negro carbón y sus ojos brillantes, mi corazón dio un vuelco. Por un momento, todo era perfecto. Luego, mis ojos se desviaron hacia la primera fila y la vi, Linda, la madre de James. Vestía un vestido blanco, casi tan ornamentado como mi propio vestido de novia. ¿Quién viste de blanco en una boda que no es la suya? Un silencioso pero estridente presagio de la turbulencia que se avecinaba. Mientras caminaba por el pasillo con mi padre, Linda me miró y suspiró lo suficientemente alto como para que los cercanos pudieran escucharlo. Apreté mi agarre en el brazo de mi padre, instándome a sacudir la irritación. Después de todo, hoy debía ser uno de los días más felices de mi vida. Mi padre me entregó a James y nos intercambiamos sonrisas. Sin embargo, no pude evitar mirar a Linda. Me miraba fijamente, escrutando cada centímetro de mi ser. Cuando el sacerdote comenzó a hablar sobre la santidad del matrimonio y el voto de permanecer juntos en las buenas y en las malas, Linda resopló. ¿Tú, Emily, aceptas a James como tu legítimo esposo? Las palabras del sacerdote me devolvieron al presente. Lo hago, dije, tratando de ignorar el nudo en mi estómago. ¿Y tú, James, aceptas a Emily como tu legítima esposa? Antes de que James pudiera responder, Linda susurró audiblemente a su vecina, esperemos que sepa en lo que se está metiendo. Lo hago, respondió James, sin pestañear ante el comportamiento grosero de su madre. Intercambiamos los anillos y sentí un ligero alivio. Tal vez, solo tal vez, lo peor había pasado. Esa ilusión se rompió en la recepción. Linda me acorraló cerca de la mesa del buffet. Entonces, Emily, oí que tienes un trabajo de 9 a 5. Debe ser agradable no tener ninguna ambición. Amo lo que hago, Linda, me defendí, manteniendo mi sonrisa intacta. Claro que sí, querida. Es fácil amar algo que no requiere mucho de ti. Antes de que pudiera responder, James intervino, mamá, déjala en paz. Es nuestro día de boda. Pero también es un día para la verdad, ¿verdad? Linda respondió, sin ceder. James simplemente suspiró y se fue, dejándome sola con ella una vez más. La guinda proverbial en el pastel fue el primer baile. James y yo nos dirigimos a la pista, y justo cuando comenzamos a mecernos al ritmo de nuestra canción de amor, Linda se interpuso. ¿Puedo?, preguntó, sin realmente preguntar. James vaciló pero no dijo nada, permitiendo que su madre ocupara mi lugar. Los observé bailar, la aguda puñalada de humillación mezclada con la desolación. Mi día de boda debía ser el comienzo de un hermoso viaje. En cambio, se sintió como un largo juicio, poniendo a prueba mi paciencia, mi autoestima y mi amor por James. Lo que más dolió no fueron los intentos flagrantes de Linda por menospreciarme, sino la complacencia silenciosa de James, su negativa a defenderme y su respaldo pasivo al acoso de su madre, que destrozó la burbuja de alegría en la que había estado viviendo. En esa capilla, entre la fragancia de jazmín y el bullicio de la celebración, una semilla de temor se arraigó en mi corazón. Pequeño sabía yo que era una premonición de una larga y desafiante batalla, en una guerra en la que no me había alistado pero no tenía otra opción que librar. Después de las estresantes festividades, pensé que mudarnos a nuestra casa marcaría un nuevo comienzo. Era una acogedora casa de 2 dormitorios con jardín, mi santuario lejos del mundo. James parecía gustarle también, o eso decía. Nuestro nido de amor, lo llamó el día que nos mudamos, rodeándome con sus brazos. Sin embargo, Linda no tardó en invadir este santuario. Cada fin de semana, como un reloj, aparecía con su arsenal de juicios y críticas. La primera vez que visitó, hizo su versión de un recorrido, comentando sobre cada habitación. Entonces,
esto es la sala de estar. Linda preguntó, su voz teñida de desdén mientras observaba mis muebles y decoración cuidadosamente elegidos. Sí, respondí, tragando mi irritación. Me gusta pensar en ello como un espacio donde todos pueden relajarse. Ah, la desesperada búsqueda del sueño de clase media, dijo, sonriendo con suficiencia. Es pintoresco. James, que estaba cerca, intentó débilmente calmar la tensión. Mamá, vamos. Es un lugar agradable. Agradable es una palabra para cosas en las que no tienes que pensar, querida, replicó Linda. Una vez más, él no dijo nada en mi defensa. Durante la cena, serví lasaña casera, esperando impresionarla. Linda tomó un bocado, luego miró hacia arriba con su característica sonrisa socarrona. ¿Siempre usas salsa de tienda, Emily?, preguntó. Tratando de mantener la compostura, respondí, pensé que ahorraría tiempo y generalmente sale bastante sabrosa. Ese es el problema de tu generación. Siempre buscando atajos, contraatacó Linda, apartando el plato. Sintiéndome derrotada, miré a James en busca de apoyo. Su respuesta fue un encogimiento de hombros y una boca llena de lasaña. Mi mamá tiene sus gustos. No le hagas caso, dijo, sin mirarme a los ojos. Cada visita de Linda se convirtió en una prueba para sobrevivir en lugar de una ocasión familiar para disfrutar. Mi santuario comenzó a sentirse como un campo de batalla. El jardín donde solía encontrar paz se convirtió en un lugar donde escapaba por unos minutos de soledad, a menudo con lágrimas en los ojos. Mi propio hogar empezó a sentirse como una casa de naipes, frágil y siempre al borde del colapso. A pesar de la evidente guerra emocional, James parecía estar completamente ajeno. Cada vez que intentaba hablar con él al respecto, me cerraba la puerta en la cara. Emily, ella simplemente es así de terca. No lo tomes como algo personal, solía decir. Pero ¿cómo no iba a hacerlo? Ella no estaba atacando solo mi hogar, sino mi propia identidad. Lo que me desconcertaba era la indiferencia de James. No era solo que no me estuviera apoyando, parecía que ni siquiera era parte de este hogar. Mientras el desprecio de Linda hacia mí era claro y directo, la negligencia de James era sutil, manifestándose a través de su silencio y ausencia, lo que lo hacía aún más devastador. El hombre con el que me había casado parecía un extraño. Su madre, una sombra amenazante de la que no podía escapar. Y nuestro hogar, un escenario donde yo interpretaba el papel eterno de invitada indeseada en un drama trágico. Seguí aferrándome a la esperanza de que el amor finalmente suavizaría estas aristas ásperas, sin darme cuenta de que la situación pronto se intensificaría en algo que no podía ignorar ni perdonar. Me sentía atrapada, y mi única consuelo era el trabajo que amaba, sin darme cuenta de que eventualmente se convertiría en mi vía de escape de esta pesadilla viviente. 2 años pasaron como una interminable bruma gris. Justo cuando pensaba que me había acostumbrado un poco a los ataques de Linda los fines de semana, un cambio sísmico golpeó nuestra ya tumultuosa vida. Una tarde, Linda apareció en nuestra puerta sin previo aviso, su automóvil lleno de cajas y equipaje. He decidido mudarme contigo, declaró, ni siquiera se molestó en formularlo como una pregunta. Mi casa se está renovando y será inhabitable durante unos meses. Miré a James, esperando alguna forma de resistencia, pero él parecía casi aliviado. Claro, mamá, suena como una gran idea. James, ¿puedo hablar contigo un momento? Lo aparté, mi voz teñida de desesperación. Nunca discutimos esto. No puedo simplemente dejarla mudarse sin previo aviso. Emily es mi madre. No puedo decirle que no. ¿Entonces estás diciéndole que sí a ella y no a tu esposa? Sentí un agudo resentimiento en mi voz. Es solo por unos meses, Emily. ¿Qué importa? Con eso, la decisión estaba tomada. Linda se mudó a la habitación de invitados, pero su presencia rápidamente se expandió para llenar cada rincón de nuestras vidas. No fue solo una intrusión, fue una ocupación a gran escala.
La primera semana fue un presagio de la miseria por venir. Linda se propuso dominar cada aspecto del hogar. Así es como vamos a organizar la cocina, declaró en su segundo día, reorganizando por completo mis utensilios y electrodomésticos. Y debes empezar a preparar comidas más saludables. Hemos estado haciendo muy bien, le respondí, apretando los puños para mantener la compostura. Bien no es suficiente para mi hijo, respondió ella con firmeza. Su siguiente acto fue asignar las tareas del hogar, claramente sesgadas a su favor. Emily, como llegas a casa a las 6, deberías encargarte de cocinar y limpiar. Yo me ocuparé del jardín. Pero amo la jardinería, dije, es mi forma de relajarme. Bueno, ahora es la mía, contestó Linda con una sonrisa triunfante. James siguió siendo un espectador silencioso en todo esto, siempre sumido en su trabajo o misteriosamente ausente durante estas confrontaciones. Su silencio era ensordecedor, su ausencia, una traición. Parecía que no solo le permitió mudarse, sino que también le dio carta blanca para rediseñar nuestras vidas según lo considerara adecuado. Lo que antes era mi refugio ahora se convirtió en mi prisión. Cada habitación de la casa resonaba con la voz de Linda, cada rincón se llenaba de su presencia. Incluso mi lugar de trabajo en el departamento de policía ya no podía proporcionar el respiro que solía ofrecer, ya que mi vida personal comenzaba a desmoronarse más allá del reconocimiento. A medida que los días se convertían en semanas, comencé a dudar de mí misma y de mi valía. La mujer que había sido entrenada para resolver conflictos, para mantener la ley y el orden, luchaba por mantener la paz en su propio hogar. Pero en medio de la desesperación claustrofóbica, se vislumbraba un punto de inflexión en el horizonte, un descubrimiento que rompería la ilusión de esta disfuncionalidad doméstica y encendería la mecha de mi venganza, que tanto tiempo había estado esperando. Siempre me gustó lavar la ropa. Hay algo reconfortante en el zumbido de la lavadora, la suavidad de la ropa recién lavada y el aroma del detergente que se esparce por el aire. Era una de las pocas tareas que Linda no había monopolizado y encontraba consuelo en esta tarea mundana. En una tarde sombría de sábado, decidí limpiar detrás de la lavadora. Era una de esas áreas que olvidas hasta que te das cuenta de que no la has tocado en años. Alejé la máquina de la pared, esperando encontrar el polvo y la pelusa habituales. Lo que descubrí fue algo mucho más oscuro y insidioso. Un pequeño paquete envuelto cuidadosamente en plástico estaba escondido detrás de la máquina. La curiosidad se convirtió en alarma, lo abrí con precaución, solo para encontrar un alijo de drogas, píldoras y polvos en diversas formas. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Drogas? ¿En mi casa? Como oficial de policía, mis instintos se activaron de inmediato. Tomé fotos, empaqueté cuidadosamente las pruebas y reflexioné sobre mi próximo movimiento. Mi primera idea fue confrontar a Linda y a James, pero algo me detuvo. Necesitaba pruebas. Después de todo, había aprendido a lo largo de los años que la línea entre víctima y perpetrador a menudo está borrosa y llena de complejidades. Emily, ¿has visto mis pendientes? Los dorados, gritó Linda desde el pasillo, ajena al torbellino que se desarrollaba a pocos metros de distancia. No, Linda, no los he visto, respondí, mi voz sorprendentemente firme. No podía permitirme mostrar signos de angustia. Esa noche, después de la cena, llevé el paquete a la comisaría. ¿Puedes tomar las huellas dactilares de esto discretamente?, le pregunté a mi colega y amigo, Mark. Emily, esto es grave. ¿Estás segura de que quieres seguir por este camino?, preguntó, con preocupación marcada en su rostro. Necesito saberlo, Mark, dije, con determinación en mi voz que no había sentido en años. Solo tomó un par de días obtener los resultados, y mis peores temores se confirmaron. Las huellas dactilares en el paquete pertenecían a Linda. Mi mente se llenó de preguntas y confusión. ¿Qué estaba haciendo con drogas? ¿Las estaba usando? ¿Vendiendo? Y lo más importante, ¿James sabía de esto? En ese momento,
una miríada de emociones me invadió: enojo, traición, incredulidad, pero por encima de todas ellas, una abrumadora sensación de vindicación. Aquí estaba la prueba tangible e irrefutable de la mala conducta de Linda, algo que iba mucho más allá de las disputas domésticas y se adentraba en el territorio de la actividad criminal. Guardé la información para mí misma, esperando el momento perfecto para actuar. Mis instintos me decían que la arrestara de inmediato, pero algo me frenaba. Quería que enfrentara no solo las repercusiones legales de sus acciones, sino también la desgracia social y la humillación que había infligido sin piedad sobre mí. Como el destino lo tendría, la oportunidad perfecta estaba a la vuelta de la esquina. Mi familia venía para una reunión planeada desde hacía tiempo, una rara ocasión de socializar y celebrar. Sería el escenario para la última rendición de cuentas de Linda, y esta vez yo sería la que tirara de los hilos. Durante años, había interpretado el papel de víctima en una narrativa que Linda había maquinado magistralmente. Pero ahora, las tornas estaban a punto de girar. Sentía un nuevo sentido de propósito y control, como un fénix que renace de las cenizas de mi vida desmantelada. Era mi turno de reescribir la historia, y confía en mí, tenía la intención de hacerlo con un giro argumental impactante. El día de la reunión familiar amaneció brillante y soleado, un hermoso contraste con la tormenta que estaba a punto de desatarse. Había pasado la noche anterior preparándome minuciosamente para la fiesta. La casa estaba impecable, la mesa lista con mi mejor vajilla y una variedad de deliciosos platos llenaban la cocina. Mi familia llegó primero: mi mamá, papá y mi hermana menor, Ana. Siempre habían sido un pilar de fuerza para mí, pero nunca les permití conocer las realidades desagradables de mi vida con James y Linda. Sin embargo, hoy sentía que les debía la verdad. Antes de que pudiera decir algo, el timbre sonó de nuevo, anunciando la llegada de la familia de James. La tensión en el aire era palpable cuando Linda hizo su gran entrada. Entró en la habitación, lanzando miradas despreciativas a mis padres y mi hermana, como si su mera presencia fuera una mancha en su día. «Ah, veo que la parte inferior de la familia ya está aquí», anunció, dejando su bolso como si estuviera plantando una bandera. «Bienvenida, Linda. Por favor, siéntete como en casa», dijo mi mamá, extendiendo una cortesía que ni se merecía ni devolvía. Mientras nos acomodábamos en la sala de estar, Linda comenzó su habitual diatriba de críticas disfrazadas de conversación casual. «Emily, ¿has considerado conseguir un nuevo juego de cortinas? Estas parecen de siglo pasado», bromeó. «En realidad, eran de mi abuela», respondí, reprimiendo mi frustración. «Tienen valor sentimental». «Sentimental o no, están anticuadas», dijo Linda, apartando el polvo imaginario del reposabrazos de su silla. La noche se alargó, cada minuto una gota en el océano de incomodidad y tensión. Mientras nos sentábamos a cenar, noté que Linda se volvía cada vez más agitada. Había informado a Mark para asegurarme de que la policía llegara durante la cena, pero incluso yo estaba nerviosa esperando por ellos. Finalmente, mientras se servía el postre, el timbre sonó. Miré a Linda y capté un destello de preocupación en sus ojos. Mi corazón latía con fuerza mientras abría la puerta y encontraba a dos de mis colegas vestidos de uniforme. «Buenas noches, Emily», asintió Mark, entrando. «Necesitamos hablar con Linda». La habitación quedó en silencio, con los ojos moviéndose de un rostro a otro. La mirada de Linda se estrechó y se posó en mí. «¿Qué es esto, Emily? ¿Uno de tus juegos de policías?» «No es un juego, Linda», dije, con mi voz firme. «Encontramos un paquete de drogas en esta casa. Drogas que tenían tus huellas dactilares por todas partes». «Es ridículo», exclamó Linda, con la mirada dirigiéndose a James. «Diles, James. Diles que no es cierto». James, por primera vez en años, parecía tan perdido y confundido como yo me sentía. «Mamá, es cierto». Su voz tembló. Antes de que Linda pudiera responder, Mark intervino.
Glenda, estás bajo arresto por posesión de sustancias controladas. Tienes derecho a guardar silencio. Mientras la esposaban y la llevaban, una miríada de emociones me invadió. La más poderosa entre ellas fue el alivio, mezclado con un toque de tristeza por el hombre que había sido mi esposo. Pero no había espacio para eso ahora. Era hora de cerrar este doloroso capítulo y finalmente pasar la página. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, mi papá rompió el silencio. «Emily, ¿estás bien?» Por primera vez en mucho tiempo, «Papá, estoy más que bien», dije, con los ojos encontrando los de mi familia. «Estoy libre». Había sido confinada, menospreciada y traicionada en mi propia casa. Hoy, las paredes de esa prisión se derrumbaron y salí sin cadenas, con la cabeza en alto. Había recuperado no solo mi hogar, sino también mi vida, y nadie podría arrebatármelo de nuevo. Las semanas pasaron como un borrón, pero finalmente llegó el día de la audiencia en el tribunal. Vestida con un traje gris carbón y el pelo recogido en un elegante moño, proyectaba la imagen de alguien que no aceptaría nada menos que justicia. Al entrar en la sala del tribunal, sentí un aire de solemnidad que me envolvía. Este era el escenario donde se habían decidido innumerables destinos y hoy decidiría el de Linda. Mi familia se sentó en un lado de la sala, ofreciendo un silencioso apoyo. En el otro lado estaba James, luciendo desaliñado y derrotado, una sombra del hombre que una vez fue. Glenda Johnson está acusada de posesión de sustancias controladas con la intención de distribuirlas, comenzó el juez, su voz resonando en toda la sala. ¿Cómo se declara? Inocente, replicó Glenda, poniéndose en pie desafiante, como si el propio tribunal fuera un ultraje a su dignidad. El proceso se desarrolló de manera tanto procedural como dramática. Mis colegas de la fuerza policial presentaron las pruebas, las drogas, las huellas dactilares e incluso vigilancia que mostraba un comportamiento sospechoso por parte de Linda. Cuando llegó mi turno de declarar, lo hice con un sentido de gravedad. Oficial Emily Williams, ¿puede describir cómo encontró las drogas en cuestión?, preguntó el fiscal. En un paquete detrás de la lavadora en mi casa, respondí, con voz firme. ¿Y había huellas dactilares en el paquete? Sí. Eran las de Glenda Johnson, dije, cruzando miradas con ella por un momento. Fue suficiente para ver el destello de derrota. La defensa intentó presentarme como una esposa agraviada en busca de venganza, pero su caso se desmoronó bajo escrutinio. Para cuando se hicieron los alegatos finales, supe que la teníamos atrapada. El juez regresó con el veredicto. Glenda Johnson queda condenada a 5 años de prisión federal por posesión de drogas e intención de distribuirlas. Cuando el martillo golpeó el bloque de sonido, una ola de alivio me inundó. Había terminado. El retorcido reinado de Glenda había llegado a su fin. Me volví para salir de la sala y me encontré con James. «Emily, ¿podemos hablar?», murmuró, dando un paso hacia mí. «Creo que todo lo que tenía que decirse ya se ha dicho, James», respondí, sintiendo el peso de mi anillo de bodas de repente insoportable. Me lo quité y se lo entregué. «Adiós, James». Al salir del tribunal y entrar en la luz del sol, sentí como si un enorme peso se hubiera levantado de mis hombros. El cielo parecía más azul, el aire más fresco. Fui recibida por mi familia, sus rostros radiantes de alivio y orgullo. «Mamá, papá, Anna», dije, abrazándolos con fuerza, «gracias por estar a mi lado». «Siempre lo haremos, Emily», respondió mi mamá, con los ojos brillando de lágrimas de felicidad. Conduje a la comisaría después de salir del tribunal, no para volver a mis deberes de inmediato, sino para entregar mi declaración y documentación por última vez en este caso. Mark me estaba esperando, con una sonrisa que se extendía por su rostro. «Lo lograste, Em», dijo, dándome un abrazo amistoso. «La derrotaste. No solo a ella, Mark. He desmantelado la prisión que era mi vida. Y ahora», dije, tomando una profunda respiración, «finalmente puedo empezar a vivir».
La justicia se había hecho, y la venganza, a su manera, estaba completa. Pero al salir de la comisaría, supe que el verdadero triunfo no estaba en la caída de Linda ni siquiera en recuperar mi autonomía. Estaba en redescubrir mi sentido de identidad, un yo que era resiliente, que no podía ser quebrantado y que, a partir de ahora, viviría la vida según sus propios términos, sin restricciones y libre.